nuestro quehacer en la biología comienza, o estos planes de estudio que existen en la carrera de la Facultad de Ciencias, pues todos tienen como ese principio en el trabajo de los naturalistas. Cómo dejar de lado ese trabajo que nos enseñó a nosotros a que en el trabajo de campo se encontraba, pues estas especies se las nominaba, se tenían colecciones, había trabajo de reconocimiento en dónde vivían, qué hacían, las cualidades de cada una de esas especies y además en qué estratos, en qué lugares se desarrollaban. Y bueno, yo quiero rápidamente empezar esta parte histórica desde aquella gente que nos dejó ya como biólogos. Ya dejé de pasar los naturalistas, ya no voy a detenerme en hablarles de la historia de lo que hizo Humboldt o de lo que hicieron C.C. y Mociño o lo que hicieron Nelson y Goldman en México, que te haría un poquito de eso, pero vamos a dejarlo de lado, y me voy a enfocar a lo que ya hemos visto a través de esta historia de los biólogos. Una doctora, por ejemplo, Elia Bravo, que hizo su trabajo tan extenso con las cactáceas de México, o una doctora, Leonila Vázquez, que fue una gran entomóloga que nos dejó información muy, muy valiosa. Y ahí también tenemos biólogos actuales, el doctor Solís o el doctor Oscar Flores, quienes creemos que el trabajo de campo forma biólogos y nos da este contexto de qué es la biología en sí, ¿no? De qué trata la biología una vez que uno va al campo. ¿Para qué vamos al campo entonces, chicos y chicas? Chicos y chicas, ¿a qué vamos al campo? Pues a poner en práctica todo lo que hemos visto durante nuestras clases. A que el trabajo teórico no se quede nada más ahí, sino a experimentar, a ver en vivo cada una de las cosas que existen en ese lugar y todo lo que hemos aprendido de la teoría, pues sorprendernos con lo que vemos en el campo. Ponemos en práctica quizás todas estas partes de hacer taxidermia o de identificar a los organismos, o también encontrar los fósiles, ¿no? Hacer perfil estratigráfico, en fin, hacer todo este trabajo que hemos aprendido en nuestras aulas y llevar a cabo el trabajo ecológico, por ejemplo, hacer transectos, hacer cuadrantes, a determinar o a separar el material que sabemos que va a perder características una vez que lo llevemos o lo traigamos a esta facultad. También reconocemos la biodiversidad. A mí me encanta ver a los estudiantes cuando de repente encuentran a una especie y hacen un wow así sorprendente de qué increíble es el color, qué increíble es que tenga el pelaje de invierno o el pelaje de verano, o poder ver cómo canta esa especie en el campo, o bueno, pues reconocer todas sus características. Entonces, esto es a lo que llevamos al campo a los estudiantes, parte de lo que hacemos, ¿no? Otra de las grandes cosas que nos interesa a los profesores hacer es que aprendan acerca de la diversidad ecológica y geográfica. Una de las cosas que yo siempre les pido a los estudiantes cuando van al campo es no te duermas mientras vayas en el cañón. Está prohibido. ¿Por qué? Llegan en un abrir y cerrar de ojos la mayoría, ¿no? A la localidad. Y esto lo hacemos porque es interesantísimo que el estudiante vaya descubriendo cómo el paisaje va cambiando conforme vamos cambiando la altitud o conforme vamos viajando a diferentes latitudes, en fin. Así es que es importantísimo que un estudiante empiece a reconocer un bosque mesófilo, una ciénaga, o obviamente cuando llegamos a la playa, sí, claro que eso sí lo reconocen, pero cómo se diferencia un bosque caducifolio a un bosque perennifolio, etcétera, etcétera. Bueno, y una de las cosas más maravillosas que tenemos en nuestro México querido es esta diversidad cultural. Y es ahí donde ponemos también mucho énfasis en que los estudiantes se den cuenta que México es el segundo país a nivel mundial con la mayor riqueza cultural. 62 pueblos indígenas tenemos en México. ¿Y qué aprendemos de estas culturas distintas? Pues que es
fácil, o bueno, es muy reconfortante ver que estas gentes saben convivir con su ambiente y nos enseñan que todo lo que saben ellos del pasado nos puede ayudar a sobrevivir en el futuro. Entonces, aprender de estas gentes de las comunidades indígenas es maravilloso para los estudiantes y obviamente para nosotros también. Otra de las cosas que creemos que es muy importante, al menos yo así lo considero que es muy importante en el trabajo de campo, es la adaptación a las diferentes situaciones en el campo. En el campo se va a aprender a convivir con calores intensos, con fríos también intensos, pero también a no comer como comemos en casita, pero también a no bañarnos durante varios días, y todo eso nos va forjando y nos va haciendo que maduremos un poquito más, porque habemos gente que, si bien algunos somos afortunados de vivir en condiciones muy cómodas, algunos no tan cómodas, pero siempre vivir en campo con varios estudiantes nos permite ir madurando sobre este tipo de cosas. El trabajo en equipo es importantísimo. Yo a mis estudiantes les digo constantemente, las cartas de recomendación que damos para que ustedes consigan trabajo o que damos para que ustedes consigan una beca, siempre dice por ahí que digamos cómo es el estudiante para trabajar en equipo. Nosotros, los que ya estamos, digamos, como profesionistas, sabemos que el trabajo en equipo es, no lo podemos sustituir con nada. Todo investigador, por lo general, trabaja en equipo. Y el estudiante aprende a trabajar en equipo en estas salidas al campo, además de aquí en la facultad, pero aprende mucho más que para que haya buenos resultados, el trabajo en equipo es indispensable. Bueno, pues también en algunos viajes les podemos enseñar que existen estaciones biológicas, no solo de esta institución, sino de otras instituciones como el Politécnico y algunas otras escuelas de biología, y que son lugares en donde ellos se pueden emplear o donde ellos pueden realizar sus tesis o servicios sociales. Y ahí descubrimos nuestros intereses personales en una área o en varias áreas de la biología, y así muchos deciden o decidimos que el trabajo de campo es lo nuestro o el trabajo de campo no va a ser lo nuestro, ¿no? Y entonces nos dedicamos a la historia de la biología, por ejemplo, o nos dedicamos en muchos casos a hacer laboratorio y trabajo de campo también. Y entonces en el Museo de Zoología, Adolfo Navarro instituyó estos 3 tipos de biólogos y biólogas que les llama 3B. O son biólogos de botas, o son biólogos de Weiss, o son biólogos de bata, ¿no? O de bote. ¿O de bote? Ah, mira, nos falta entonces la cuarta. Entonces, o de bote también. Y independientemente de lo que nos dediquemos o lo que nos llame la atención, pasamos por todas ellas al formarnos como biólogos. Y la Facultad de Ciencias se ha tenido que adaptar a los cambios. No hay manera de no habernos adaptado con los diferentes planes de estudios. Yo soy de las más antiguas de esta sala, y nos hemos tenido que adaptar por muchas situaciones, pero ha habido cosas muy buenas. Nunca podemos decir que la biología pasada fue mejor, y tampoco podremos decir que la biología futura será la mejor. Habrá cosas mejores y peores en cada una de ellas, pero hay que adaptarse y hay que aprender a usar los nuevos instrumentos, y hay que aprender a salir digamos, en menos tiempo obtener mayores datos. Hay que aprender a usar, ahora todos sabemos que utilizamos un código de bioética, que no podemos recolectar de todo. También todos sabemos que para colectar necesitamos permisos de colecta, entonces que no podemos ir a cualquier lado. Y bueno, en este adaptarse, vean el camioncito que teníamos hace algunos años, y ahora los camiones modernos en los que acaban de salir, ¿no? Esta salida fue el viernes, donde está Irene, nada más y nada menos fue este viernes, y vean la calidad y la seguridad de los camiones que tenemos ahora. Bueno, ¿por qué nos tenemos que adaptar? Además de por muchas razones, es pues el deterioro del país. Cada vez hay menos lugares
prístinos, y si no me voy a la palabra prístina, quizás conservados. Cada vez hay más lugares talados, cada vez hay más deforestación, cada vez hay más zonas urbanas, entonces se van reduciendo los lugares, pero lo grave está en esta situación de seguridad del país. El país, este mapa de las zonas de riesgo de México desde el 2013, y tenía todavía algunas zonas verdes, las cuales están consideradas como zonas ¿cómo le llaman? De pocos problemas, zonas poco problemáticas. El del 2018, porque no encontré uno de 2023, no tiene una zona verde. Todas son de mediano riesgo hasta de alto riesgo. ¿Qué nos queda a los biólogos para ir con grupos grandes a lugares seguros? Muy poco todavía en México. Entonces, por eso nos tenemos que adaptar, por eso y por muchas otras cosas. Los grupos cada vez son más grandes. Tenemos grupos, hace 10 años, me contaba Claudia Bar, que entraban, no sé, 300 estudiantes por generación. Ahorita están entrando más de 500 estudiantes por generación. Y no hay presupuesto que alcance, por supuesto. Las salidas al campo hace 10 años eran, por ejemplo, en un semestre, digamos, en un semestre bajo había 6 grupos por materia que iban al campo. En un semestre alto salían más o menos 12 grupos. En este momento, los semestres bajos van más de 10 grupos al campo y los semestres altos más de 18 grupos al campo. Vuelvo a insistir, no hay presupuesto que alcance. Así es que, por último, mi invitación es evolucionemos y adaptémonos a este cambio. Vamos a plantearles en este nuevo plan de estudios una materia llamada Trabajo Integral de Campo, y es tratando de juntar toda la información que tenemos para poder seguir saliendo al campo con ustedes, para poderles darles lo mejor que tenemos y poder formar, como digo yo ahí, biólogos profesionistas, conscientes, responsables, comprometidos y capaces, y obviamente que cuiden a su país y que además pues motivarlos a ser felices. Eso es todo. Gracias. Con la plática Anatomía de una salida al campo. Hola, buenas tardes. Bueno, ya se nos empezó a hacer bastante tarde, pero afortunadamente podemos compartir información de esta mesa redonda, que bueno, es muy importante. Creo que podemos compartir la información correcta, la información que tiene la unidad de enseñanza y la información que hemos estado preparando los profesores relativas a las salidas de campo. Bueno, pues voy a yo hablarles de la parte de las tripas de una salida al campo y de lo que implica para la unidad de enseñanza organizar semestralmente entre 160 y 170 salidas de campo. Creo que no se ve muy bien las letras del segundo cuadro, ¿verdad? Bueno, ok, yo les cuento las cifras. Bueno, vamos a empezar por este dato muy básico. Nuestro presupuesto inicial cada año de esta partida de las partidas de campo, desde 2018 a la fecha, es aproximadamente de 3 millones de pesos. En 2020 y 2021, por motivo de la pandemia, no se nos proporcionó ese presupuesto, es decir, no tuvimos acceso al presupuesto porque la universidad lo destinó a otras áreas de la propia universidad. Con esos 3 millones de pesos se organizan entre 130 y 150 salidas al campo semestrales que requieren un camión, y entre 30 y 35 salidas de campo que no requieren camión, ya sea porque van muy cerca o van dentro de la ciudad o porque se transportan en otros medios, etc. Pero el resultado es que en general cada semestre se programan 160, 170 salidas
al semestre. Es decir, estamos más o menos organizando entre 320 y 340 salidas al campo anualmente. Es una barbaridad. En 2018, después de que nos asignaron esos 3 millones de pesos, el gasto final fue de 4.700.000, casi 770.000 pesos. En 2019 bajó un poco, todo esto va fluctuando, a veces hay unos grupos, a veces hubo unas cancelaciones, etc. Entonces en 2019 gastamos 4 millones, casi 400.000 pesos. En 2022, que después de la pandemia se volvieron a organizar las salidas de campo, tuvimos un gasto de 3.200.000 pesos, prácticamente 3.200.000 pesos en un solo semestre. Porque acuérdense que el primer semestre del año pasado solamente tuvimos pequeñas salidas de un día, a las que algunas de ellas se les rentó una camioneta. Entonces en ese semestre de inicios del año pasado tuvimos un gasto de 300.000 pesos y en el segundo semestre tuvimos un gasto de aproximadamente 2.800.000 pesos. ¿La que sigue? Esta cantidad de fondos que destina la universidad para que nosotros realicemos estas salidas de campo se concentran tan solo en 8 materias obligatorias, que son biología de hongos, bueno, 9 materias más o menos, biología de plantas 1 y 2, biología de animales 1, ecología, recursos naturales, biología de protistas y algas, ciencias de la tierra, paleobiología, y además la unidad de enseñanza apoya todas las salidas que así lo requieren las materias optativas, y algunas veces hay materias que, aunque en su temario, en su programa no se incluye una salida al campo obligatoria, hay algunos profesores en otras materias que también nos solicitan salidas. Pero básicamente digamos que en el plan de estudios 96 tenemos esas materias exclusivamente que requieren la salida del campo. La que sigue. ¿Me escuchan bien? Es que siento que sí. Okay. Bueno, además de que son, digamos, pocas materias, las materias obligatorias que requieren salir al campo, en realidad, por diferentes situaciones, tanto por el tipo de diversidad de ambiente que van a visitar las clases, como, sobre todo, también por el clima de inseguridad del cual hablaba la doctora Livia León antes que yo, nuestras salidas en los años, en las últimas décadas se han venido restringiendo el tipo de localidades en los lugares que visitamos. Y actualmente visitamos solamente estos estados: Puebla, Hidalgo, partes de Veracruz, Querétaro, partes del Estado de México y Tlaxcala, partes de Morelos y partes de Guerrero. Ahora bien, yo les quiero contar cómo es el metabolismo semestral de las salidas de campo, es decir, cómo le hacemos para organizar esa cantidad enorme de salidas de campo cada semestre. Aquí contamos con la ayuda de la bióloga Claudia Abad, que es quien realiza toda esta, sobre todo quien coordina desde la unidad de enseñanza toda esta labor. Primero, el primer paso que hacemos es que cada semestre se publica el aviso y el calendario desde la unidad de enseñanza. Posteriormente, con este calendario en la mano, los profesores van a las oficinas de salidas de campo que se encuentran en el edificio a recibir las hojas de seguro de los estudiantes y de los profesores, los permisos, etc. Posteriormente entregan estas solicitudes, que este semestre cada vez son un poco más detalladas, porque precisamente por cuestiones de seguridad los transportistas también nos requieren que tengamos cada vez más claros y detallados los itinerarios, que tengamos reglamentos que sean cada vez más estrictos y más restrictivos, digamos, porque hay una serie de artículos que estaban en nuestros reglamentos anteriores que no eran compatibles con el reglamento general de la universidad de las salidas de campo. Posteriormente, entonces, nos entregan los profesores estas solicitudes ya con su itinerario, ya con todo lo que van a requerir, el lugar a donde piensan ir. Y entonces, Claudia elabora unas bases de datos enormes a las cuales se les va asignando a cada solicitud un número para darle seguimiento, y ahorita vamos a hablar de por qué es importante toda esta información que recaba Claudia.
Y posteriormente, una vez que ya se cumplieron todos los profesores con este requisito y que Claudia ya pudo digerir toda esta información en una base de datos, se envían al Consejo Técnico para su autorización. Esto es muy importante porque si no, los seguros y todo lo que tiene que ver con el metabolismo a las salidas de campo, como puede ser, por ejemplo, el gasto a los proveedores, las facturas, etcétera, no se podría realizar si no llega el permiso del Consejo Técnico. Posteriormente, una vez que los autoriza el Consejo Técnico, Claudia otra vez realiza una gran labor que es la de asignación de transporte. Y aquí Claudia realiza una labor muy importante, que es la de la optimización de recursos. Es decir, Claudia se da cuenta, trata de ver qué grupos van a ir a la misma localidad, qué grupos son pequeños y entonces podrían unirse, habla con los profesores, asigna salidas pequeñas al transportista que tiene camiones pequeños, asigna grupos grandes al transportista que tiene camiones grandes, y de esta manera hace un enorme esfuerzo para que se reduzcan los gastos. Posteriormente, los profesores recaban las firmas de todos ustedes, de los alumnos y de los profesores, las firmas de los seguros, que estas firmas no solamente se entregan en la oficina de salidas de campo, sino que van directamente y están conectadas con el patrimonio universitario. Es decir, los seguros de las salidas de campo no los manejamos dentro de la facultad. Posteriormente, en los casos en donde las salidas de campo van a realizarse con los camiones, con alguno de los 3 camiones de nuestra facultad, el profesor o los profesores se encargan de recoger en la oficina de salidas de campo los cheques de la gasolina y de viáticos para el transporte de la facultad. Y entonces el profesor se hace cargo de ir haciendo esos pagos. Posteriormente, en cambio, con las salidas que salen con el transporte de alguno de nuestros transportistas, se paga y digamos que se gestiona toda la facturación y el pago en la Secretaría Administrativa, en las diferentes oficinas de contabilidad de la Secretaría Administrativa de la facultad. Bueno, esta diapositiva se las quise poner para que no lean nada. Pero para que se den una idea del tipo de bases de datos que lleva a cabo Claudia. En color amarillo se encuentran las salidas que fueron programadas en ese momento. Estas estamos hablando de las salidas, estas son las salidas que se realizaron el último semestre del año pasado, es decir, en lo que es el 2023-1, pero que corresponde a agosto-diciembre del año 2022. Y en color amarillo están las salidas de campo que se realizaron con camiones de la facultad, y en el color rojo están aquellas salidas de campo que se cancelaron. Debido a que el año pasado varios de nuestros profesores se contagiaron de COVID a finales de año, gracias a eso, aunque suene muy sádico, nos pudo alcanzar el dinero. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué contiene esa base de datos que realiza Claudia? ¿Cómo voy de tiempo? Perfecto, ok. Bueno, pues contiene 18 columnas, no sé si alcanzan a ver las columnas, pero bueno, contiene un montonal de datos que son muy importantes en cualquier momento, tanto para ajustar como para dar seguimiento en caso de una emergencia o en caso de un accidente. El siguiente, por favor. Bueno, les voy a dar algunos ejemplos para que sepan cómo se metaboliza cada una de estas salidas. Pongamos este ejemplo, una salida de paleobiología que salió al estado de Puebla en octubre de 2022, es decir, tiene un número asignado en la base de datos que les mostré en la diapositiva anterior. Se utilizó en esa ocasión un autobús de la facultad, fue una salida de 3 días con destino a Tepeshi de Rodríguez, San Martín Atexcal, Tehuacán, San Juan Raya. Los viáticos de cada uno de los profesores, fueron 2 profesores, fueron 2.748, eso ha subido un poquito en el año 2023. Los viáticos del operador, es decir, el chofer de la facultad, fueron 7.260 pesos. Se gastó en gasolina y peajes de esa salida de campo 9.500 pesos, y el total de esa salida de campo fueron 22.256
pesos con 54 centavos. La siguiente. El ejemplo 2 es una salida de recursos naturales que se llevó a cabo el mes pasado. Esa la realizó Transportes Aguilar con una camioneta Sprinter de 20 pasajeros. Fue un destino de 3 días a Coetzalan. Los viáticos de los profesores ahora ya subieron. El año pasado, como ustedes saben, se va ajustando el salario mínimo y los viáticos conforme a los tabuladores que pone el gobierno. Entonces no son 2.700, son 3.160 cada uno de los profesores. Y la renta y el servicio de los Transportes Aguilar nos costó 18.792, ellos ya incluyen peaje, gasolina, etcétera, y el total fueron 25.112 de esa salida por año. El ejemplo 3 es una biología de plantas, también a Puebla, también el mes pasado, en autobús de la facultad, o sea, situación muy parecida, 3 días, con destino a Llano Grande, San Antonio Gutiérrez, Zacapuaxtla, la Cascada de las Brisas, Coetzalan, etc. Un itinerario bastante largo. Los viáticos de los profesores otra vez fueron 3.160, los viáticos del operador otra vez 8.712, gas y peaje 13.500, el total 28.532. El ejemplo 4 del que les quiero hablar es una biología de plantas 1, que fue Hidalgo, y ahí lo que hizo Claudia fue juntar dos grupos que se fueron en el grupo Discovery con un autobús grande de 51 plazas durante 3 días. Los viáticos fueron 2.748. Esta es una práctica de campo que se realizó en noviembre del año pasado. El destino es Tlahuaco, Molango, El Chico, La Virgen, etc. Y entonces aquí, como Claudia juntó dos grupos, un grupo costó 37.296, el siguiente nada más los viáticos, porque aquí fueron 4 profesores, fueron los viáticos de 2 profesores 5.496, y en el total nos salieron las 2 salidas de los 2 grupos en 42.786. Por último, les voy a dar este ejemplo de Ciencias de la Tierra que se trasladó al Estado de México. Esta es una práctica corta de un día en un autobús de 33 pasajeros que fueron a Panuaya, Mecameca, y en total fueron 10.400 pesos. Okay. Entonces, vamos a volver a ver un poquito de cuentas en general de este año. El total de salidas que tenemos con grupos de 1 a 3 días son 20 grupos, y ustedes pueden ver ahí las cifras. Y lo que es interesante es ver que lo que gastamos en el mes de marzo, que es cuando apenas empiezan a salir los grupos de este año. ¿Por qué empiezan a salir apenas los grupos en marzo? Porque nos llega el presupuesto en febrero, y en lo que se pone el calendario y se ponen las pilas Claudia y saca la convocatoria, y los profesores consiguen los seguros, etcétera, pues ya las primeras salidas salen en marzo. Gastamos 551,000 pesos. En abril, en cambio, ya tenemos un estimado de que se va a usar casi 2 millones de pesos en las salidas de abril, 1.974.000. El gran total aproximado que ya tiene calculado Claudia, gracias a sus maravillosas y domésticas bases de datos, es 1.100.000, y lo que esperamos gastar este semestre son 3.618.000. Ustedes dirán, ¿cómo? Pero si les dan a ustedes 3 millones al año. Bueno, pues ese es el problema. Entonces, este año, desde enero, febrero, solicité a la dirección que no alcanzaba con 3 millones, que por favor nos fuera facilitando 6 millones, o sea, el doble. Lo que hizo el director fue conseguirnos 1 millón extra, y entonces tenemos 4 millones. Y en la actualidad la dirección se encuentra presentando un proyecto especial a rectoría para conseguir los recursos adicionales, y por eso es que se hizo la medida, una vez que empezamos a ver las solicitudes de campo, de que se iba a tener que pagar el tercer día por parte de los estudiantes, porque no iba a alcanzar para poder financiar ninguna salida del segundo semestre. El director decidió que no, que debíamos de realmente tratar de pagar el tercer día y seguir en las mismas condiciones que seguíamos antes de la pandemia y en 2022, y entonces por lo tanto se encuentra elaborando este plan que les comento para la dirección. Gracias. Bueno, conclusiones. La unidad de enseñanza coordina un total de 340 salidas de campo al año. Ninguna carrera de biología en nuestro país
lleva a cabo esta labor. Por favor, eso escúchenlo con negritas y con mayúsculas. No hay ninguna carrera, ni siquiera de una universidad particular, que lleve a cabo esta labor. Es más, me atrevo a decirles que debido a la diversidad y a la gran cantidad de lugares que tiene México para ir a visitar, como comentaba la doctora Lidia León, y para ir a realizar trabajo de campo, dudo que en algún país, incluso países tan biodiversos, tan apegados a la naturaleza como Australia, exista una carrera de biología que maneje ese nivel masivo de salidas al campo. Se realiza una labor enorme de optimización de recursos. Promovemos siempre la obtención de recursos extraordinarios cada año, si no, no nos alcanzaría. Si se fijan en la primera diapositiva que les mostré, teníamos un presupuesto inicial en 2018 y 2019 de 3 millones y acabábamos siempre gastando más de 4.400.000. La unidad de enseñanza, y en particular, no quiero aquí poner el sombrero ajeno, Claudia Abad y la Oficina de Salidas de Campo resuelven una gran cantidad de problemas mientras las salidas de campo están en curso. Contingencias y emergencias médicas, descomposturas de camiones, accidentes que afortunadamente no hemos tenido recientemente, pero claro que han ocurrido. Y esto se realiza en conjunto con la Administración de la Facultad de Ciencias, con la dirección y con los transportistas. Ni más ni menos, en estos días hemos tenido 3 descomposturas de los camiones de la Facultad de Ciencias, y entonces Claudia ha logrado encontrar una solución, ya sea contratando de emergencia a un transportista privado o sustituyéndolo o tratando de salvar una salida con otro camión de la facultad que se encuentre cerca. Entonces quisiera concluir esta presentación dándole gracias a Claudia Abad. Gracias, Fernanda. A continuación tenemos a la doctora Irene Sánchez Gallén con la plática Integrando el campo en el nuevo plan de estudios. Gracias. Hola, buenas tardes, y agradecemos muchísimo que se hayan esperado porque tenemos algunas novedades que queremos platicar. Ya escucharon que una de las cosas que más preocupa a la comisión del nuevo plan, y es más, podría decir a las comisiones del nuevo plan que se han venido formando a lo largo de estos 15 años, es el trabajo de campo, ¿no? Ese no lo queremos evitar, ni obviar, ni minimizar, ¿ok? Eso es un punto muy claro. Pero también tenemos muy claro el trabajo experimental, el trabajo teórico, ¿no? Entonces, vean con qué, cuando estás formulando un nuevo plan, tienes que barajear muchas cosas, muchas intenciones y muchas disciplinas. Cada disciplina en algún momento surge como la mía es la más importante, esa es menos, etc. Hemos tenido que lidiar con todo eso, ¿ok? Entonces, un poquito de lo que ya conocemos y todas ustedes conocen. Este es el plan 1996. Más o menos, pero sí hubo algunos cambios muy importantes con respecto al plan del 66, ¿ok? Pero básicamente teníamos 8 semestres donde había una gran diversidad de materias, y tenemos, obligatorias, pensando que toda bióloga y todo biólogo tiene que tener estos conocimientos mínimos necesarios para recibir ese título, ¿ok? Y aquí tenemos una serie de optativas. Si mal no recuerdo, en este plan tienen que llevar 6 optativas. Bueno, con respecto a, entonces, una cosa que dijo Edna, los recuerdo, son 9 materias obligatorias en negritas y en itálicas que salen al campo, ¿ok? 9 materias obligatorias más las optativas. De ese total de optativas, ustedes a lo mejor hay unos que aman el campo y entonces se llevan las 6 optativas de salida del campo. A lo mejor entre ustedes
hay unas y unos que odian el campo, entonces evitan tomar esas optativas y se quedan. Seamos honestas y honestos, así es, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esta... ¿Qué pasa? Visualicémoslo así. Cada uno de estos, ¿no? Somos nosotras y nosotros, ¿ok? Y los conocimientos de la salida hacia el campo los recibimos así, de esta forma, ¿no? Antropología sale, platicamos, les enseñamos los tipos de vegetación, ustedes ya tienen algo de esa información de biología de plantas 1, luego los de recursos naturales, les platican la influencia, el impacto de los humanos, en toda la parte de estos ambientes naturales, de ecología, les estuvo platicando, de las interrelaciones, ciencias de la tierra, se enfocan en el conocimiento de tipos de roca, formaciones, paleobiología, pues es muy enfático en la formación de los fósiles, de la permanencia, del estudio, del pasado, es muy importante para el presente y futuro, lo cual tiene toda la razón. Biología de plantas 2 hace mucho énfasis en la parte fisiológica de las especies vegetales, y así ustedes van recibiendo la información. Así la recibimos todas y todos los que llevamos el plan de 1966. Estoy hablando del siglo pasado. La biología actualmente es mucho más, pero muchísimo más. La propuesta del nuevo plan de estudios tiene esto, ¿sí? Nada más se los pongo, no me interesa mucho que lo vean porque ustedes lo pueden consultar en la página de microbiología donde está toda la parte de plan de estudios. Esta es la última malla curricular que estamos manejando. Vean que lo primero, dada la cantidad de innovación, de diferencias que existe ya en la biología, y nosotros y nosotras estamos tercas y tercos en que salgan ustedes como biólogas y biólogos, ¿ok? No como licenciados en ecología, como en la Inés Morelos, no como licenciados en biomédicas, como en el Instituto de Biomédicas, cosas así. Son biólogas y biólogos. Ello implica que tienen que manejar un panorama mucho más amplio de lo que nos tocó a todos los planes de estudio pasados. Aceptemos esa parte, y sobre todo la parte celular y molecular se ha desarrollado una cantidad exorbitante, pero también en la parte ambiental, ¿ok? Entonces, obviamente, no traemos computadora en la cabeza. La idea aquí básica es que ustedes puedan rescatar todos esos conocimientos principales que los hagan decir y las hagan decir, somos biólogos y biólogas, ¿ok? Eso está concentrado en esta parte, en los primeros 5 semestres, por eso le llamamos etapa de formación básica. Y dentro de esta etapa de formación básica hay varias materias que por la forma en que se manejan los conocimientos requieren trabajo. Y aquí además luego tenemos esta etapa de organización que se concentra, no es exclusivo por ejemplo de todo para todo biólogo y bióloga en los últimos 3 semestres. Las 3 líneas, si mal no recuerdan, son de biología celular y molecular, de ecología y ambiente y de diversidad y sistemática. Ok, hacemos un zoom a la parte de formación básica. Aquí, estas que están en cuadrito rojo son las que han mencionado y se visualizan con trabajo de campo. Eso nos lleva a 8 materias obligatorias y trabajo integral de campo de la etapa básica. ¿Qué queremos cubrir aquí? Aquí lo que queremos cubrir es todos los conocimientos necesarios de trabajo de campo que cualquier bióloga y biólogo debe tener. No atascarlos, sino realmente hacerlo rico, que ustedes vean y en ese momento a lo mejor dicen, bota o bote, ¿no? Y a lo mejor en ese momento dicen, bate, olvídenlo. Entonces, bueno, 8 materias obligatorias y trabajo integral de campo. Después, tenemos en la etapa de profundización, si se van a la línea de ecología y ambiente o la de sistemática y diversidad, ahí va a haber salidas al campo con sus 3 días.
Entonces, este es un ejemplo que traté más o menos de trabajar un poco con toda la información justo que Edna nos compartió y todo, donde podemos ver cuántos días de campo tienen las y los estudiantes y los profesores y las profesoras en el plan actual. Entonces, considerando que son solo 3 optativas que salen al campo, 3 optativas, como les dije, podrían ser las 6, pero estamos buscando como un promedio. Entonces, 3 optativas que salen al campo son 9 días de campo. 9 obligatorias que salen al campo son 27 días al campo, en total suman 36. Considerando un gasto promedio de 500 pesos al día para cada uno de los estudiantes de la salida, en principio 18,000 pesos para cubrir todas las necesidades del campo a lo largo de su carrera, de su formación, son 18,000 pesos, que no suenan tan mal, ¿no? O sea, no suenan tan mal, pero sabemos que hay necesidades, muchas necesidades de nuestros estudiantes y de nuestros estudiantes, ¿ok? Aquí están más o menos distribuidos los días que se proponen en el nuevo plan para salidas al campo. Aquí está, esta línea roja divide lo que es básica de profundización. En este caso, si solamente dijeran, bueno, yo llevo mis obligatorias del nivel básico más trabajo integral de campo, serían en total 16 días de trabajo de campo. ¿Y por qué? Porque son los que dicen, acabé campo, me voy a toda mi línea de celular y molecular y me voy a mis optativos de celular y molecular, donde a lo mejor hay alguna que sí tiene campo, pero la mayoría no. Entonces, en total, un biólogo o bióloga tendría 16 días de campo, con un gasto aproximado de 8,000 pesos en inversión en trabajo de campo. Pero si se van ustedes a las líneas de ecología o de diversidad, sistemática y diversidad, en el caso de sistemática y diversidad tendrían entonces un total de 31 días de salida al campo y de ecología y ambiente 34 días. ¿Por qué? Porque en primero nuestra propuesta es que no se salgan 3 días cada materia de nivel básico, solo un día, ¿no? Ida y vuelta, conozcan, vean, les enseñan los métodos básicos que revisaron en el salón, la teoría que estuvieron viendo, ya. De todas estas materias van un solo día, ¿ok? Y luego, en el quinto semestre, nos vamos a trabajo integral de campo. Ese sí tiene 8 días máximo. De tal forma que cubrimos todas las necesidades de campo aquí, ¿ok? Para el nivel básico. Luego, en el nivel de profundización, bueno, estamos considerando de nuevo 3 optativas que tengan campo, entonces por eso son 9 y 9, y el área de sistemática y diversidad tiene 3, va a tener 6 días porque solo tiene 2 obligatorias de 6 días, y el área de ecología y ambiente tiene 3 obligatorias de 3 días. ¿Ok? Entonces en total tendríamos, para cada estudiante tendría 31 y 34, con un gasto que no sale, pero es alrededor de 17,500. Total de campo para un estudiante a lo largo de la carrera. Solamente de campo, y les reitero, con 500 pesos diarios. A lo mejor puede ser más, a lo mejor puede ser menos. De hecho, en las salidas de un día prácticamente son 100 pesos de la comida que van y regresan. Si quieren, se llevan un sándwich o lo que sea, y entonces, con todo esto que les estoy platicando, número 1, las salidas al campo no desaparecen en el nuevo plan. No desaparecen, ¿ok? Ustedes tienen un día salidas cortas de 8 materias de nivel básico y una integrativa en el núcleo básico. Y además hay salidas de campo en las materias que lo requieran de las líneas de profundización, de 3 días. ¿Okay? El trabajo integral de campo solo será en el quinto semestre. Hemos visualizado y pensado mucho esta materia. Y aunque pareciese que les estoy presentando algo que ya dijimos hace, no, la hemos modificado, hemos escuchado todas sus opiniones, hemos escuchado muchas como reflexiones que nos han hecho llegar, la hemos modificado
modificado y mucho de lo que originalmente la consideramos. De tal forma que la propuesta es que, número uno, va a contar 96 horas, como cualquier materia en el semestre. ¿Okay? 96 horas. Pero aquí la idea es que cada semana van a tener reuniones con los estudiantes, esa es nuestra propuesta, de 2 horas, hasta ahí donde se va a platicar sobre, a ver, los conceptos de ecología, los conceptos de ecología, de biofita, de polomicota, etc. ¿Okay? Eso es todos esos días a lo largo del semestre. Y en septiembre, ya sea en la primera o segunda semana de septiembre, esos detalles son muy importantes porque los profesores y profesoras de biología de hongos han sido muy explícitos en el sentido de su preocupación de que debe ser por lo menos en la colita de lluvias. Entonces, lo que hemos platicado con varios profesores y profesoras es, como por septiembre, principios de septiembre, todavía se encuentran bastantes hongos. Entonces, estamos pensando que haya una semana en la que todos se vayan al campo, pero no lo visualicen como Lidia les platicó, que iban todos, no, organizado. Salen unos grupos, luego el día siguiente salen otros grupos, y esa semana para todas las materias de quinto semestre no hay clases, nadie pierde clases, que esa es una de las cosas que también queremos rescatar y hacer énfasis. Hay varios profesores que se han quejado a lo largo de la historia de los 2 planes de estudio anteriores, bueno, el actual y el pasado, que se les va la mitad del grupo cada semana y es imposible o hacer el examen, o hacer revisiones, etc. En este caso, en el quinto semestre, una semana, se van todas las materias de quinto semestre suspenden esa semana y cuando regresan los estudiantes y empiezan de nuevo las clases. ¿Ok? Entonces, la idea es la realización de una salida máximo de 8 días y aquí se va a llevar, tenemos una serie de actividades que sacamos del cuestionario que les hicimos a las y los profesores, donde claramente enfatizan, a mí me interesa que haya esto, que haya esto, que haya esto, los de biología de plantas 1, los de biología de animales 1, a mí me interesa que haya esto, esto, esto. Entonces hemos tratado de cubrir con las actividades del plan de estudio y con el temario lo que se estaba buscando de los objetivos. Ajá. Y al final del semestre proponemos la primera semana de exámenes, el coloquio, donde todos los grupos presentan lo que estuvieron haciendo de clases y de trabajo. Ajá. Entonces, aquí les volteo ahora sí que les volteo la tortilla. No estamos pensando en una carrera de biología como vino en el 66 y en el 96. Estamos pensando en una carrera que integre muchas cosas y el trabajo tiene que ser uno de ellos, el trabajo de campo. ¿Okay? Entonces, la materia de trabajo de campo no es para remediar o compensar la falta, porque hay un sentimiento de que faltan días de campo. Lo que queremos es que en el trabajo integral de campo haya una integración de esos conocimientos que los estudiantes estuvieron recabando a lo largo de esos 4 semestres. ¿Ok? Entonces, por eso estamos pensando que haya cuartetas de profesores, en lugar de solo su grupo de biología de plantas 1 que se va al campo y hace esto. Luego, el de biología de animales 1 se va a campo. Ahorita les voy a platicar un poquito más, pero esa es la idea. Entonces, es la oportunidad, véanlo como la oportunidad de integrar la formación adquirida en los primeros 4 semestres y de generar nuevas inquietudes y que los estudiantes vean, ay, yo tengo duda de esto, yo vi esto, yo aquello, y ahí se platica y tenemos tiempo suficiente como para bajar todo durante el campo y enseñarles y revisar, ¿okay? Todo. De tal forma que entonces la idea del trabajo integral de campo y el trabajo de campo en el nuevo plan es que estas materias y estos conceptos se interlacen. ¿Y dónde se van a interlazar? En la salida del campo. Que interactúen así de esta forma más o menos.
quise tratar de presentarles esa integración. No aislados, no son plantas acá, animales acá, no, vamos y vemos las plantas, vemos los animales, hacemos preguntas ecológicas, volvemos a regresar a la parte de las reflexiones sobre sociedad y ambiente, hacemos más énfasis en qué pasó con la introducción a Eucaria, por ejemplo, que ustedes van a revisar, dinámica terrestre, qué es lo que pasó en el pasado, etc. Estas son algunas de las características de esta materia, ya hablando de la materia, ¿no? La idea aquí es reunir a grupos de aproximadamente 20 alumnos, entre 20 y 25, dependiendo de la demanda de la carrera. 20 y 25 son dos grupos que tienen, cada grupo va a tener dos profesores, de tal forma que cuando juntamos esos dos grupos tenemos 40 alumnos bajo el cuidado y la asesoría y todo de 4 profesores. Pero aquí la idea es que esos 4 profesores no son 4 de biología de hongos, son 4 de ecología, uno de biología de hongos, otro de biología de plantas, disculpen, luego les digo los nombres de las materias realmente, luego de paleontología, y ya tenemos 4. Y esos 4, además, son biólogas y biólogos, tienen experiencia en otras cosas. Entonces se pueden sentar con los estudiantes y platicarles otras cosas, y pueden interactuar con sus compañeros profesores y profesoras, y ver qué es lo que les están dando. Yo muchas veces he querido ver cómo capturan a las aves, qué les platican, por qué está acá. Entonces, esas experiencias sí se han visto en otras carreras, ¿no? Como la carrera de ecología, o en otras universidades, como la Universidad de Nayarit, de esa conjunción, de tal forma que los estudiantes y las estudiantes van a tener la capacidad de reunirse y de tomar todos esos conocimientos e integrarlos. Ese es el objetivo básico. Entonces, claramente, las salidas van a ser escalonadas. Va a haber una comisión de trabajo integral de campo que organice estas salidas y que no sea, ¿a dónde vas? Ah, yo voy también ahí. Ah, yo también voy ahí. O sea, y de repente tenemos 5 grupos que están en el mismo lugar, etc. Estos son ejemplos de lo que más o menos Edna les presentó y yo les presento, o sea, donde se pueden cubrir muchos de los objetivos que los mismos profesores de esa, que tienen materia de salidas de campo han dicho, y tenemos este recorrido maravilloso, ¿no? O podemos también tener este otro recorrido. Muchas gracias.